Matecito de coca. Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Estamos otro día más en un programa de Matecito de Coca. Soy Andrea Morales. Y yo soy Kiara San Pablo, y hoy no nos olvidemos de presentar a nuestra pequeña Alba, que se le ve la cola, pero no todo, que es nuestra asesora tras las trincheras de la producción. Se le ve la colita nomás. Y hoy hablaremos de... Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, nosotros ya hemos hablado antes. Hemos estado siguiendo este tema porque es muy importante. Porque es muy importante y realmente es algo que nos debería generar consternación a todos y a todas, pero... ¿qué está pasando en Palestina y quiénes están alzando la voz? Por fin alguien alza la voz de manera contundente y es Sudáfrica, que ha iniciado ya una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, como Evo Morales muchas veces ha pedido a Bolivia que haga por lo que está pasando con Palestina, pero bueno, más bien ahora Sudáfrica lo está haciendo. Sí, yo tengo justamente aquí la información de la demanda que me parece importante porque, como tú decías, es muy contundente y da muchas pruebas. Digamos que si esta demanda no tiene un buen, ¿cómo se dice? No encuentra un buen curso y un poco de justicia. No podemos hablar de justicia en este sentido porque ya ha habido mucha gente asesinada, pero al menos el reconocimiento de lo que está pasando va a ser muy grave. Aquí tengo la nota de Telesur, que dice: Sudáfrica acusa a Israel ante la CIJ, Corte Internacional de Justicia, por actos de genocidio. Es el 11 de enero que fue esta noticia, hace pocos días la acusación. El equipo de expertos jurídicos y académicos sudafricanos denunció las atrocidades de Israel en suelo palestino ocupado. La Corte Internacional de Justicia dio inicio a la audiencia por el caso de genocidio que fue presentado por la República de Sudáfrica contra Israel en La Haya. El equipo de expertos jurídicos y académicos sudafricanos, encabezado por John Dugard, profesor de Derecho Internacional y exrelator de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, tomó el turno de la palabra junto al equipo legal para ejercer las denuncias. Aquí están, digamos, lo importante de las denuncias. Acusó a Tel Aviv de mantener un patrón de conducta genocida en Gaza, manifiesto a través de asesinatos en masa con más de 30.000 víctimas mortales entre civiles asesinados y desaparecidos, el 70% de ellos mujeres y niños, desplazamientos forzosos que afectan al 85% de la población gazatí, 1,9 millones de habitantes, y daño físico o mental grave a los civiles, ¿no? Se refirieron al trato cruel e inhumano infligido a gran número de civiles, entre ellos niños, que fueron detenidos, vendados y obligados a desnudarse antes de ser secuestrados y llevados a lugares desconocidos. Señalaron la gravedad de que Tel Aviv incumpliese sus promesas, en comillas, de seguridad, toda vez que de manera reiterada forzó a miles de civiles a moverse a áreas que llamó seguras y luego bombardeó de manera deliberada. O sea, Israel mueve a la gente para ponerlos, digamos, como... a la población civil. A la población civil para bombardearlos luego en un lugar. Los expertos denunciaron que Israel aplica un castigo masivo y emplea el hambre como un arma de guerra muy importante. Durante meses ha privado a millones de personas de acceso a alimentos y agua, exponiéndolos a la hambruna. Manifestaron que de manera paralela bombardearon y destruyeron infraestructuras básicas como viviendas, escuelas, lugares de culto, universidades, centros de comunicaciones y plantas de bombeo de agua, entre otras. En el caso de la red sanitaria, el equipo sudafricano recordó que la maquinaria de guerra sionista bombardeó hospitales, clínicas, ambulancias y equipos sanitarios y de socorristas. El documento presentado por Sudáfrica detalla que el ente sionista dejó solo 13 hospitales de 36 en funcionamiento parcial, luego de privarlos de electricidad, agua, combustibles, generadores e incluso máquinas de soporte vital. El equipo legal de Sudáfrica, aquí hay una cita que se muestra, que dijo en esta declaración: cada vez más es más evidente que las zonas enteras de Gaza están siendo borradas del mapa, así lo dijeron textualmente. Y dijeron que ya las anteriores resoluciones de la Asamblea General de la ONU que piden un alto al fuego humanitario han sido ignoradas.
Aparte de denunciar esto, que la intención de Israel es borrar a Palestina de la faz terrestre, que es la declaración pública, explicaron que los Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el ministro de Defensa Yoav Gallant se han sumado de manera consciente a la práctica. Netanyahu, recordemos, es el presidente de Israel. Es el primer ministro. El primer ministro de Israel. A la práctica de definir a los palestinos como un pueblo de segunda categoría y de ese modo naturalizar su masacre, lo cual muestra que la filosofía de exterminio se ha incorporado a la política del Estado israelí. Nada detendrá este sufrimiento excepto una orden de este tribunal. Los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este tribunal tiene 13 semanas de evidencia, declaró el grupo legal. Y bueno, también este grupo legal explicó que Tel Aviv, o sea que Israel, violó la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Genocidio en 1948, y dijo: estamos asistiendo a una catástrofe en Palestina que supera la catástrofe de 1948, justamente por la que se hizo esta convención. Y el ministro de Justicia de Sudáfrica, Roland Lamola, enfatizó que Israel ha prohibido la entrada y salida de civiles de la Franja de Gaza, como ya lo habíamos hablado en anteriores programas, y se mantiene ejerciendo ocupación allí desde 2004. O sea, es importante que la denuncia de Sudáfrica no va solo por estos últimos meses de violencia, sino, digamos, apela al genocidio por todas las violaciones, asesinatos que se vienen cometiendo desde hace 75 años, ¿no? Ejerciendo ocupación allí desde 2004 y continúa bloqueando la llegada a ese territorio de suministros básicos. Todo ello luego de 16 años de inhumano bloqueo a los residentes palestinos. Bueno, aquí hay algunos otros puntos de la demanda, pero lo importante es esto, ¿no? Sudáfrica está denunciando muy claramente el genocidio, no solo por las últimas violaciones de derechos humanos de bombardear hospitales, bombardear escuelas, bombardear casas, arrestar niños y demás, sino por la ocupación que viene teniendo Israel durante tanto tiempo, y que ya hace más de 16 años Israel ejerce un control de, digamos, la gente que sale o no sale de Palestina. Y es muy importante, como tú decías, André, yo creo, porque si bien el Evo es el que más había intentado impulsar esta idea de hacer una denuncia ante la corte, a la que finalmente en ese punto, por la coyuntura, porque no había una guerra tan fuerte, porque no estaba tan mediatizada el tema. No, pero desde que empezó el bombardeo así diario, y que hay miles de muertos y desaparecidos diariamente en Gaza, el Evo ha dicho: hay que romper con Israel, que no se había roto desde... Yanine Áñez, recordemos que había retomado las relaciones internacionales. Porque el Evo las había roto en sus primeros Israel. años de gobierno. Claro, por eso, el Evo las rompe, luego viene Yanine Áñez, las retoma, entra a Luis Arce, retoma relaciones con Palestina, pero no saca a Israel. Entonces, desde el 7 de octubre, que empieza este bombardeo diario y la guerra declarada de Israel contra Palestina, que Israel dice que es contra Hamas, pero bombardea civiles todos los días y asesina a niños, mujeres, hombres civiles que no tienen nada que ver con ningún grupo, y además sabemos que es un país que no tiene ejército, ya lo habíamos hablado antes. Entonces ahí el Evo también dice: Bolivia no solo tiene que romper relaciones, sino tiene que poner una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de derechos humanos, por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Ahí hay un antecedente, pero los primeros, digamos, que denunciaron y que rompieron relaciones con Israel fueron obviamente antes de que fuéramos nosotros y antes de que entrara el Evo, Cuba y Venezuela, ¿no? Primero Cuba casi desde Sudáfrica el principio también de me parece que... Sí, porque sí, Sudáfrica aquí también, pero hablando, digamos, de Latinoamérica, fueron Cuba, Venezuela. Aquí tengo una cita textual de ahora en relación a la demanda, que dice: el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa comenta sobre el desempeño del equipo jurídico del país ante la Corte Internacional de Justicia, y dice lo siguiente: Nelson Mandela nos enseñó que nuestra libertad nunca será completa hasta que se logre también la libertad de los palestinos. Nunca me he sentido tan orgulloso como hoy.
Qué bonito, ya casi lloro. No, es que en serio es muy conmovedor lo que está haciendo Sudáfrica, porque recordemos que si bien Sudáfrica no es, digamos, un país pobre, tiene muchas limitaciones, tiene problemas porque Estados Unidos también está jodiendo y violando los derechos humanos en Sudáfrica. Como todos los países que quieren tener soberanía sobre su territorio. Exacto, y Sudáfrica lo ha tenido muy, muy complicado porque la situación en África es distinta a la que tenemos en América Latina, porque al menos en América Latina, oprimidos y todo, nos han generado un cierto nivel de industrialización. En África no ocurre eso, entonces es mucho más difícil que puedan surgir económicamente los países africanos. Sudáfrica lo está logrando con mucha soberanía, con esto, y que el hecho de que un país que haya, digamos, batallado con tanto, esté a la cabeza de esto y esté haciendo una demanda tan seria, con tanta información, con tanta investigación, que es casi, o sea, como decía al principio, si la Corte Internacional de Justicia niega esta demanda o no acepta que esto que Sudáfrica dice es legítimo y es cierto, va a ser un gran problema para la justicia internacional, la credibilidad de la Corte y la credibilidad de las Naciones Unidas. Pero haciendo hincapié en lo que tú decías antes, André, el Evo entró al gobierno en 2006, 2 años después ya cortó relaciones con Israel y declaró a Israel Estado terrorista. Eso hace que los israelíes que venían... y reconoció a Palestina. Reconoció a Palestina, como que Estado tampoco legítimo. se había hecho. Los israelíes que venían tenían que hacer todo un papeleo porque considerábamos nosotros como Bolivia que eran de un país terrorista. Entonces como que los tratábamos mal más o menos y no podían entrar. Pero esto se ha cortado cuando entró Áñez y aquí hay un problema igual bien jodido. Creo que hay que hacernos una crítica como país y qué está pasando. Porque Luis Arce ha entrado y según él está mejor la economía, estamos bien como país. Si nosotros con nuestras condiciones económicas, que hemos sido el país que más ha crecido en la región con todos los años del Evo y demás, estábamos tan bien y estábamos también con Luis Arce, ¿por qué Bolivia no es la primera que ha ido y ha hecho esta demanda? ¿Por qué tiene que ser Sudáfrica si nosotros supuestamente estamos tan bien, si tenemos un presidente tan progresista? Entiendo que en Colombia, por ejemplo, no sea tan fácil porque es el primer presidente de izquierda, está retomando las cosas y demás, pero ¿por qué Bolivia no ha sido la primera? ¿Por qué ha tardado tanto incluso en cortar relaciones con Israel? Además, ese es el punto central para mí de lo que pasa con Bolivia, que escogen para cortar relaciones públicamente con Israel porque sabían que era algo que iba a generar mucho movimiento mediático y que todos los medios iban a enfocar a eso. Entonces escogen el romper relaciones con Israel, yo me atrevo a decir, como elemento de distracción, porque lo hacen minutos antes de que el Tribunal Electoral de Bolivia, que ya había sido comprado, anuncie o filtre la noticia de que tal vez iba a anular el Congreso del MAS, de la OCAeñe, ¿no? Entonces, claro, los medios estaban ocupadísimos hablando de que Bolivia había roto con Israel y logran hacer que esta otra noticia que podía haber generado mucho rechazo de la población pase como que a un segundo plano porque ya estaban todos los medios con el tema de que Bolivia había roto con Israel. Entonces, de manera personal yo me atrevo a decir que han utilizado Totalmente. esta ruptura con Israel como un elemento de distracción para luego hacer lo que les da la gana con el país como hacen todo el tiempo. No, y además no solo para distraer de haber cancelado el Congreso del MAS de manera totalmente dictatorial, ilegal y pagando un órgano al tribunal que no es suyo y que no es de su competencia, pero aparte es una movida internacional como para que Luis, la gente fuera del país, los medios fuera del país, no se den cuenta que está siendo un presidente de derecha, que está respondiendo a la derecha y que está teniendo medidas neoliberales. Porque ya se había venido cuestionando con mucha fuerza, se sabe de lo que está pasando, se sabe que quiere proscribir al Evo y demás, se está diciendo.
Entonces está como en un veremos la gente que está fuera de Bolivia. A mí, a ti te deben preguntar también qué está pasando. Es cierto que Luis está yendo a la derecha, es cierto que es otro Lenín Moreno. Entonces en la prensa internacional todavía no está concretado que Luis Arce es un gobernante que se ha ido a la derecha. Entonces el hecho de ahora decir, ay sí, yo también corto con Israel, un poco le lava la cara ante la prensa internacional, sobre todo, para decir no soy de derecha. Pero además, rompe con Israel, Bolivia rompe con Israel. Aparte no salió él a decirlo. No sale él a decirlo, pero hace promesas. Tibiamente ahí, Marianela Prada, cuando rompieron con Israel y ella estaba leyendo el papelito, da a entender como que sí, ellos apoyarían una demanda internacional, pero tampoco se pone a la cabeza. Anuncian que van a mandar un avión o varios aviones con, me parece que 18 toneladas de ayuda humanitaria, que a la fecha no han llegado, o sea, no han salido de Bolivia. No, anuncia que van a mandar ayuda humanitaria. Y bueno, esto es ya información un poco más interna, porque esta decisión se ha tomado tras una reunión con el embajador de Palestina en Bolivia, porque había una movida también acá en las calles de la gente, que estábamos saliendo a marchar y a pedir que Palestina, Palestina, Palestina. Al gobierno tampoco le convenía mucho eso, porque es retomar las calles de la población. Claro. Y en esta reunión que han tenido con el embajador de Palestina y con representantes de Palestina, de la comunidad palestina en Bolivia, Luis Arce se comprometió a él liderar y él convocar a marchas masivas en el país, y les prometió que él iba a convocar, como si pudiera convocar marchas, y que él iba a convocar a los movimientos sociales y que no sé qué. Y eso también frenó a que la comunidad palestina en Bolivia y que la embajada y que toda esta movida que se estaba haciendo siga convocando marchas. Y desde el momento que han roto con Palestina, ha habido una sola marcha, que era el Día de la No Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, que los grupos feministas y los colectivos feministas que han llamado a esta concentración, esta marcha, han decidido que el tema central de esta marcha, el 2023, sea Palestina. Porque hay muchas mujeres que están sufriendo violencia extrema en el lugar. Pero no ha habido más. Además, no solo ha roto con Israel para distraer y para lavarse la cara, sino que además ha frenado una movida que estaba creciendo en el país en favor de Palestina. Creo que esto es muy importante porque viendo lo que ha hecho Sudáfrica, viendo la situación de Palestina ahora, viendo que Israel no está atacando solamente a Palestina, está atacando a los países soberanos vecinos que están apoyando a Palestina. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Yemen, estamos hablando de Líbano y demás, que Estados Unidos e Israel los están atacando. Es súper importante la política internacional y que los países apoyen realmente a Palestina. Está súper bien que cortemos relaciones con Israel, pero eso es una cosa simbólica, sobre todo siendo Bolivia, es una cosa que es casi nada. Realmente si nosotros, o sea, si nos conmoviéramos, podemos hacer muchas cosas como país. Lo hemos visto de Colombia, lo hemos visto de Chile, incluso, que tanto nos llenamos la boca. Hasta Chile, que sabemos Boric, que no es lo más izquierdista de la historia, apoya mucho y hace muchas más cosas, ya ha mandado ya ayuda humanitaria a Palestina. Teniendo además una población judía importante en su país, o sea, sabiendo que puede generar un efecto Nosotros no tenemos negativo. casi población judía. No. O sea, Argentina la tiene, o sea, muchos países vecinos tienen, nosotros no la tenemos, pero es muy importante. Imagínate qué lindo, qué histórico hubiera sido que nosotros también hagamos una demanda como esta. Lo viene pidiendo el Evo desde hace mucho tiempo. Se habían, como digo, luego de que el Evo cortó relaciones con Israel, el Evo había propuesto hacer esto, como digo, por el contexto de que todavía no había una guerra tan fuerte, digamos. Declarada. No era tan fácil, pero con las últimas violaciones de derechos humanos hubiera sido muy fácil que nosotros lo hagamos. El siguiente segmento vamos a hablar de qué países están apoyando la demanda. Pero es una vergüenza realmente histórica como Bolivia no habernos quedado atrás. Y esa vergüenza se la debemos a Luis Arce, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de la demanda de Sudáfrica tan importante después en nuestro siguiente segmento.
bueno, estamos aquí en Matecito de Coca hablando sobre la demanda que puso Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia respecto al genocidio que está ocurriendo en Palestina. Y estábamos hablando de los países que, bueno, estábamos hablando de la vergüenza primero, que es que Bolivia no haya iniciado esta demanda, que Bolivia haya cortado recién tardíamente, que Luis Arce no haya retomado la política que teníamos antes del gobierno, que teníamos en el gobierno del Evo de ya no tener relaciones con Israel. Áñez volvió a recuperar las relaciones con Israel, a retomar, y a Luis Arce no las cortó, sino las cortó mucho tiempo después, cuando ya todo le habíamos insistido. El Evo había dicho varias veces que tenían que cortar y que tenían que comenzar con la demanda. Luego de varios días ya de asesinato y de guerra declarada de Israel contra el pueblo palestino, recién es que Bolivia recién corta tibiamente las relaciones con Israel y no inicia la demanda, pero por suerte hay pueblos dignos de este mundo, mejores gobiernos que el de Bolivia ahora mismo, y está Sudáfrica, que como un pueblo y un país muy digno quedará en la historia como el que hace una demanda muy contundente ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio a Israel, con varias pruebas, no solo de los últimos meses que ha sido la guerra, digamos, declarada abierta de Israel contra el pueblo palestino con fuertes declaraciones, sino los 75 años de violaciones de derechos humanos, asesinatos, arrestos y demás que viene teniendo Israel contra Palestina. Y bueno, ya habíamos en el anterior segmento hablado un poco de qué es lo que contenía más puntualmente esta demanda hecha por Sudáfrica, pero quería puntualizar qué países están apoyando a Sudáfrica en esta demanda, que son varios. Bangladesh, Irán, Jordania, Malasia, las Maldivas, Marruecos, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Arabia Saudí, Turquía, Venezuela, Cuba, Bolivia ahí como que recién, muy tibiamente, pero apoya. Y bueno, es muy importante que es muy importante en primer lugar, como hablábamos, que esta denuncia se haya presentado con tanta contundencia, con tantas pruebas. Sabemos que las pruebas, digamos, son abundantes porque ya hay muchos videos y cosas al respecto. Y además en datos concretos. Claro. El Ministerio de Salud de Gaza va sacando datos todos los días y son alarmantes. Y es algo que no se puede negar, que estamos viendo todos los días. Estamos hablando que en 100 días, desde que ha iniciado la declaratoria oficial de guerra de Israel contra Palestina, que no tiene ejército, entonces es contra toda la población civil de Palestina, no contra un ejército como tal. Por tanto, ya hay un crimen de lesa humanidad. Claro. Estamos hablando de que los números suben todos los días, pero en datos concretos, en 100 días son más de 23.000 muertos, son más de 15.000 desaparecidos, que no se sabe dónde están, muchos están debajo de los escombros, no permiten que ingrese, por la policía, de eso se tiene, digamos, el conocimiento. Los desaparecidos son los que están debajo de los escombros, porque no permiten que ingrese maquinaria tampoco para ayudar, no permiten que ingrese ninguna persona. Entonces, la población civil palestina es la que está yendo y con sus manos como única herramienta está como desenterrando a la gente, desenterrando cuerpos, buscando si hay gente que todavía tiene vida. Y hay mucha gente que gracias a no tener maquinaria, no tener apoyo, digamos que tiene vida después de los bombardeos. No, y agonizan y mueren ahí porque, claro, o sea, no puedes sacar pedazos gigantes de concreto. O están heridos bajo los escombros y mueren de hambre, de sed. Y sobre todo niños que en la mayoría de los casos no tienen la fuerza como para salir de debajo de escombros, digamos, ¿no? Entonces, son números alarmantes para 100 días. No creo que haya como un evento comparable, por lo menos en realmente no. Justamente en estas últimas décadas, ¿no? Y es claro lo que dice Sudáfrica. ¿Y cuál es la disculpa que tienen? Porque Estados Unidos sigue mandándole armamento a Israel, sigue mandándole dinero a Israel. Europa se hace como que de la vista gorda, como que no sé qué está pasando.
siguen los medios de comunicación hegemónicos manejando ese discurso de que es una guerra de Israel contra Hamás. Siguen hablando de terrorismo, cuando aquí el terrorismo real que estamos viendo es el que está ejerciendo Israel contra la población civil palestina. Pero hablando de esto que tú decías, los medios hegemónicos, este discurso, digamos, de que es Israel el bueno de la película y contra los terroristas, digamos, cada vez eso se va desmantelando más y más rápido, y creo que es algo muy muy bueno realmente, porque algo que me llama mucho la atención es lo que está pasando en España. España es un país, como sabemos, parte de la Unión Europea, es un país altamente derechista, si lo vemos, tomando en cuenta de que ni siquiera son repúblicas, son todavía reino, ¿no? Tienen monarquía, tienen rey, pero está habiendo un debate muy fuerte, no solo en España. Voy al caso de España, ¿por qué? Porque en España hay un debate muy fuerte dentro de la misma política parlamentaria, dentro de los diputados de Sumar, que son muchos del antiguo partido Podemos y demás, que están apoyando a que lo que pasa en Palestina es un genocidio y demás, contra los clásicos de derecha. Pero me parece muy curioso y muy bueno, muy buena señal que hace unos días el rey de España dio un discurso que es muy avanzado para el rey de España, hablando de un representante de la monarquía de derecha y todo, diciendo que lo que está pasando, lo que está haciendo Israel son crímenes, que se está asesinando a población palestina, que no se puede permitir, que no puede seguir. Obviamente no se ha puesto, digamos, del lado de Palestina, también ha dicho, que es una pena lo que está sufriendo Israel, pero el hecho de que se mencione a Palestina y a Israel como que está cometiendo cosas que no ha dicho que son delitos, pero ha dicho que es lamentable un poquito, es muy importante, porque eso muestra, y pasa lo mismo en otros países, obviamente no sale el rey, pero pasan, digamos, temas dentro de sus políticas nacionales, muestra que cada vez la idea de que el Israel es el bueno y demás se va cayendo más, porque lo bueno de ahora, lo hemos hablado creo que en otros de los programas que hablábamos de esto, es que si bien hace 75 años comenzaron asesinatos, violaciones de derechos humanos, hace muchísimos años es que los soldados de Israel van y matan a jóvenes que están solamente caminando por la calle, ahorcan a niños, los torturan, lo que decía justamente la demanda de Sudáfrica. Ahora es mucho más visible para todos y todas por las redes sociales que existen, por el acceso que cada vez más personas tienen a tener un celular con cámara y con internet. Y por el nivel de violencia que están ejerciendo en estos últimos meses, ¿no? Que siempre se ha ejercido violencia y siempre ha habido un tema de ocupación y de colonización de este territorio, pero ahora el nivel de violencia, los bombardeos sobre todo, ¿no? Exagerado. Estamos hablando de bombardeos diarios sin tregua. Ha habido una tregua humanitaria supuestamente de 5 días. Durante el resto de estos 100 días han seguido, bueno, ya son más de 100 días, pero han seguido constantemente desapareciendo gente. O sea, en un lugar donde la población era de 2,5 millones, no sabemos ahorita realmente cuánta población queda. Entonces es muy dramático lo que están haciendo, y como tú dices, es imposible ya cerrar los ojos. Por Ucrania han hecho un escándalo los medios de comunicación y la gente, yo me acuerdo que salían, había incluso gente que ponía la banderita de Ucrania de foto de ahora perfil. Creo que se sigue poniendo la FIFA la puta bandera de Ucrania. Además que todos los juegos deportivos han sacado a los equipos de Rusia, decían, no, esto ya no puede jugar porque están apoyando. Pero a Israel nadie le dice nada. A Israel nadie le dice nada. Y hablamos, o sea, un conflicto bélico entre dos ejércitos de dos estados reconocidos versus un conflicto en el que se bombardea población civil que no tiene todos los días, que no tiene ejército, que no tiene ni siquiera ayuda humanitaria, que no puede entrar y que las potencias no reconocen como Estado. Entonces, que salga el rey de España a decir, aunque sea tibiamente, pero a reconocer a Palestina como un Estado legítimo, ya es un avance gigante, ¿no? Porque estamos hablando de que son poblaciones que lo que querían era hacer como que Palestina nunca existió. Y eso es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Ya ni siquiera está en Google Maps Palestina. Ni siquiera está en Google Maps. Entonces, es muy jodido. Y también
ya llegas a un punto en el que tú escuchas las defensas de los países que están apoyando a Israel y te parece un absurdo. Y aquí hay una nota que habla de Alemania que es como que continúa con la herencia Alemania fascista. es como la jefa de la Unión Europea, la que mete a la Unión Europea en todos sus temas continúa con fascistas. la herencia de Hitler, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, ¿qué es lo que dice Alemania? Alemania rechaza, esto es de Europa Press, una nota que dice: Alemania rechaza firme y explícitamente la acusación de genocidio contra Israel. No tiene base alguna. El gobierno de Alemania ha rechazado este viernes firme y explícitamente la denuncia formulada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por supuesto genocidio de población palestina en la Franja de Gaza, pues considera que esta acusación no tiene base alguna. Así, el portavoz ejecutivo germano ha señalado que Berlín tiene la intención de intervenir como tercera parte en la vista principal de un proceso que arrancó el jueves, que ha dividido a la comunidad internacional entre quienes respaldan las acusaciones de Sudáfrica y quienes las rechazan. Ha subrayado en este punto la especial responsabilidad de Alemania con Israel tras el Holocausto, motivo por el cual Berlín se muestra especialmente comprometido con la Convención contra el Genocidio, que considera un instrumento central de derecho internacional para aplicar el principio de nunca más. El Holocausto es equivalente a lo que ahora Israel está haciendo con la población palestina. Si tú quieres ni siquiera apoyar equivalente, aunque sea en el Holocausto estaba un poquito más camuflado. Ahora es mucho, o sea, aunque sea en el Holocausto habían propagandas bien hechas de Hitler que decían: no, los estamos llevando a este campo a que trabajen. Aquí los están bombardeando y tenemos 20,000 videos y por además, día de cómo los matan, digamos. Si estamos hablando nosotros de que ellos tienen una convención internacional de derecho, que lo que apoya es el nunca más, o sea, que nunca más ocurran las cosas que han ocurrido en el Holocausto, deberían ser ellos más bien los primeros en apoyar la demanda de Sudáfrica y decirle a Israel que no repita lo que ha hecho ya, lo que han hecho los nazis en Alemania Hay con, un tema ahí con bien la población chistoso, judía. ¿no? Porque a los judíos, justamente lo que les ha pasado es eso, que les han hecho un genocidio, que los han matado, asesinado sistemáticamente con el fin de terminar con ellos, de desaparecer su cultura, ni dejar que se vean autores judíos, ahora, cosas judías. Y ellos ahora, o sea, los propios judíos, es que no pocos son los años judíos, después, ese es el están tema. haciendo eso. Claro, Claro, no son los judíos, son los israelíes. Las autoridades de Israel, había una nota que hablaba del tema. El primer ministro, el presidente, sus ministros y demás, no son judíos, no son israelíes. Muchos son de otros países de Europa. Sí, la mayoría. No tienen de hecho descendencia de otros países de Europa. Entonces, este no es un tema y ellos tratan de cubrirlo con esta idea de que todo es antisemita, claro, como que la gente está contra los judíos, antisionista, que los judíos y no sé qué, y que la gente ya no los quiere a los judíos y que por eso y que tenemos que apoyarlos porque ellos han sufrido con Hitler en el Holocausto, pero mucha población judía y hay videos de personas que son judías, que son israelíes, que han nacido en Israel, que han decidido renunciar a su nacionalidad israelí precisamente porque les da vergüenza lo que está haciendo el Estado de Israel con la población palestina. Hay un montón de gente que ha salido a decir: mi abuelo no ha sobrevivido al Holocausto, para que luego a nombre nuestro hagan lo que están haciendo. ¿Y qué hace Israel con esta gente? Gente que es judía, que es descendiente de judíos, que ha nacido en Israel, la reprimen, la arrestan. Un montón de comunidad judía en Estados Unidos también han salido a protestar en las calles estadounidenses, a decir que paren el fuego. ¿Y qué es lo que hacen la policía estadounidense? ¿Qué es lo que hace el gobierno de Estados Unidos? Reprime a esta población. Entonces tampoco hay un respeto a la población judía. No, es muy importante eso. Los medios intentan mostrar. Ayer nomás vi en televisión española que dice: la mayoría de población de Israel
está de acuerdo con que se siga más o menos matando a los palestinos. Y eso no es cierto, como no es cierto que los intereses del pueblo judío los materialice Israel, como no es cierto que los jefes de Estado, como tú dices, son judíos, porque no es así. Realmente Israel está haciendo como usando todo este simbolismo de los judíos que han estado en el holocausto como víctimas. Estados Unidos está intentando, porque realmente lo que está detrás de esto no es el pueblo judío, porque el pueblo judío no tiene por qué tener odio contra los palestinos, ¿no entienden? Nada que ver, digamos, podríamos hablar de temas religiosos, pero no es el caso, sino es que son, y aquí podemos entrar un poco a hablar del tema geopolítico. Israel es la base de operaciones que Estados Unidos ha puesto, digamos, a la fuerza, que Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa ha puesto a la fuerza para poder tomar todo ese territorio como suyo y gobernar ese territorio que es Medio Oriente. Palestina, sobre todo, y los países limítrofes donde hay muchos recursos naturales, el petróleo, zinc, cobre, muchas otras cosas que Estados Unidos obviamente necesita. Pero en ese sentido, y por eso también es válido ver qué está pasando además de este genocidio de tantos años contra el pueblo palestino, porque han agarrado el camino fácil. Han agarrado a Palestina, que había sido colonia, que era un pueblo muy debilitado por Gran Bretaña, y han dicho, bueno, vamos a agarrar a este pueblo y vamos a aprovechar que no tiene como mucha fuerza, ponemos ahí nuestro Estado de Israel, empezamos a tomar territorio, los vamos a matando, y ya tenemos, digamos, nuestra base de operaciones militares, si tú quieres. Eso es lo que han hecho con Israel, pero lo que, digamos, la batalla ahora son los países vecinos. Han habido países que han podido tomar el gobierno, digamos, Estados Unidos fácilmente, como los Emiratos Árabes, por ejemplo, pero hay otros países que dignamente están resistiendo. Yemen, Siria, Irak, Irán, el Líbano, Azerbaiyán, demás, son países que están resistiendo dignamente a que Estados Unidos los ocupe, los gobierne, los asesine y haga lo que quieran con ellos. Y es por eso que también ahora Israel, Estados Unidos están enfrentándose y asesinando. Lo que pasa en Yemen no es algo menor. En Yemen desde antes de 2015 los llevan matando, y la ONU antes de esto de Palestina obviamente, ha calificado eso como la mayor crisis de derechos humanos del mundo, lo que ocurre en Yemen, porque los van asesinando los Estados Unidos. Siria no queda ladrillo sobre ladrillo, han bombardeado y han deshecho todo. Entonces no es solamente que ahora de repente es Israel contra Palestina, sino es que realmente ya por muchos años Estados Unidos, no solo en Palestina, sino en muchos países, lleva asesinando a la población sistemáticamente. O sea, si nosotros realmente habláramos con la verdad, hablaríamos de un genocidio en Yemen, hablaríamos de un genocidio en Siria, hablaríamos de un genocidio en Egipto, en el Líbano, en el Congo, que son cosas que no solo han pasado, sino que siguen pasando. Pero de Yemen ya nadie se acuerda, por ejemplo, ¿no? No, y ahora se está volviendo a hablar de Yemen porque Yemen ha apoyado de manera contundente también a Palestina desde que ha empezado todo este conflicto. Y siempre, ¿no? Y vamos en el siguiente bloque, después del corte, vamos a hablar bien de qué es lo que está pasando con Yemen, por qué es tan importante. Yemen, con Irán, que es digamos, la guía de este eje de resistencia, que también han hecho atentados hace poco, ¿no? Y bueno, después del corte vamos a seguir hablando de este tema. Estamos de vuelta en Matecito de Coca. Nos habíamos quedado hablando de cuál es la importancia de también los otros países cercanos a Palestina en Medio Oriente, que están dando la batalla y resistiendo contra esto, que es una invasión bastante colonial financiada por Estados Unidos y por Europa, y que ya lleva 74 años en Palestina intentando haciendo una limpieza étnica del pueblo palestino. La demanda que ha habido recientemente ante la Corte Internacional de Justicia, precedida por Sudáfrica contra Israel por crímenes de lesa humanidad, por genocidio, por crímenes de guerra,
Y estábamos hablando un poco de cuál es la importancia también de los otros países que ahora también están siendo bombardeados, porque ya no es solamente Palestina ahora, ¿no? También se ha estado bombardeando Líbano, se ha estado bombardeando Jordania, se ha estado bombardeando a Yemen. Y Yemen tiene un tema muy importante que es la ubicación geográfica que tiene, ¿no? Porque todo el comercio internacional de Israel pasa, o sea, todo lo que ellos exportan pasa por barcos por el Mar Rojo. Pero Yemen está ubicado justo en la salida del Mar Rojo, donde, o sea, si no pasa por Yemen, si no pasan estos barcos por Yemen, entonces no pueden realmente salir. Y la otra vía que tienen es dar la vuelta por toda África para poder llegar al otro lado. Claro. Entonces le golpea el apoyo de Yemen a Palestina, le golpea la economía a Israel, que es lo que más les duele. Entonces Israel, porque ¿qué es lo que está pasando? Que Yemen, barco israelí que intenta pasar por su territorio es bombardeado. Entonces han tirado un montón de barcos. Israel ha solicitado apoyo a Estados Unidos ha solicitado a Gran Bretaña y otros países europeos que apoyen, porque dicen el control de las aguas no lo puede tener un país porque eso es terrorismo. Entonces hablan de que Yemen está siendo autoritario, ¿no? Con el uso de sus aguas, y querían también presentar acciones legales, pero Gran Bretaña y Europa le ha dado la espalda en esto a Estados Unidos y a Israel porque han dicho no, porque solo están bombardeando ahorita barcos de Israel. Claro, entonces, si nos van a bombardear a nosotros más. Y nos van a cagar a nosotros también, entonces no nos conviene porque nos va a golpear también en la economía. Claro. Entonces ahí Israel como que se ha quedado bastante solo. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Bombardear a Yemen, ¿no? Y ahí viene también la pelea. Entonces hay como que una solidaridad muy fuerte de Yemen con el pueblo palestino, que creo que es el que más ha hecho ahorita por Palestina en lo que se refiere a tomar acciones así en el conflicto bélico. Sí, sí. Pero también es por la ubicación geográfica que tiene, claro, y porque tiene una población que realmente entiende y apoya de manera así firme a Palestina, ¿no? Y están dispuestos a ir con todo para, sí, lo han dicho, para pelear la ayer, libertad de Palestina. Que Yemen oficialmente ha dicho que ellos están listos y que están preparados para responder con lo que sea y van a apoyar a Palestina hasta las últimas consecuencias, lo cual a mí me parece hermoso realmente, porque creo que aquí en Latinoamérica es bien difícil que mañana, no sé, Estados Unidos se ponga a matar a Perú y nosotros digamos, ¿sabes qué? Que vamos a ir con todos, que lo está haciendo, que está pasando ya. Que digamos, ¿sabes qué? Vamos a ir con todo y nuestro ejército, lo poco que tengamos, lo vamos a... Porque, como decíamos, Yemen tiene poquísimo, lo han bombardeado durante años, han asesinado y siguen haciéndolo hasta ahora. Y en Yemen ha sido mucho más descarado que en Palestina en muchas cosas, porque en Yemen literal no les gustó el gobierno que tocó en elecciones y se metió Estados Unidos a sacarles el gobierno y asesinarlos así de claro y de sencillo. Y ya llevan, como te digo, desde antes de 2015, muchísimos, y es una de las mayores, hay muertos, desaparecidos, y todos civiles igualmente. Entonces, que ahora el gobierno de Yemen, con tanta fuerza, con tanto, o sea, tan mal que está el país, porque Estados Unidos lo sigue cagando y silenciosamente diga, sabes que vamos a ir con todo. Irán lo propio, Irán está apoyando y está haciendo ahora la cabeza de este eje de resistencia donde está Siria, donde está el movimiento Hezbollah de Irak y demás, Líbano y otros países. Irán está apoyando con todo igual a Palestina y sobre todo en el discurso político, sobre todo con tema mediático, y a Irán le han hecho justamente hace poco 2 atentados igualmente, contra lugares simbólicos para el pueblo iraní. No están haciendo un ataque, obviamente no tan fuerte como a Yemen, pero están haciendo un ataque simbólico muy fuerte para asustar a la población iraní, justamente que no apoye. Pero me parece hermoso que realmente haya tantos países vecinos de Palestina que estén ahí. Ese es el tema. Estamos viendo también una población que ya está harta de la invasión de Estados Unidos, y también se está reflejando, o sea, ¿por qué actúa con tanta violencia Israel ahora?
pues siempre actúa con mucha violencia, ¿no? Pero ahora yo más allá de violencia veo que está actuando con desesperación. Netanyahu, el primer ministro de Israel, cuando empezó todo esto del juicio internacional liderado por Sudáfrica, salió a decir que él nunca había dado instrucciones al ejército israelí para que haga lo que ha hecho este último tiempo. No, él como decir, no, yo no he sido, ellos han actuado por iniciativa propia, ¿no? Yo no tuve nada que ver con esto. Ahora, ¿por qué da una declaración de ese tipo? Que es un error, por donde lo veas es un error. Pero eso también te demuestra que hay cierta desesperación. Y si hay desesperación es porque a pesar de 100 días de bombardeos diarios contra Palestina, contra la Franja de Gaza, y jamás no ha logrado desarticularse. O sea, ellos no han logrado desarticular a Hamás. No. Ellos también saben que no pueden desarticular a Hamás, porque saben que Hamás es un grupo con alta inteligencia y es un grupo que no va a ir a decir mátenos a nosotros, y tampoco apuntan a eso. ¿Por qué? Porque si Israel desarticulara a Hamás, ya no tiene excusa para seguir matando población civil. Israel, ¿tú por qué crees que... A ver, Israel no creo que no tenga inteligencia. Francia, Alemania, Estados Unidos le ha ayudado con inteligencia militar como para saber, aquí está Hamás, aquí están X personitas de Hamás. ¿Por qué no bombardea ahí? Porque no le interesa desarticular a Hamás. Le interesa primero, antes de desarticular a Hamás, matar a toda la población civil que pueda. Porque va y bombardea hospitales, bombardea escuelas. Claro, porque hay una intención, matar a la gente palestina. O sea, hay una intención de mover a la gente, o sea, que la gente quiera irse, que ya no quiera estar ahí, que tampoco están logrando, porque la población en la Franja de Gaza, aunque pierda su casa, vuelve al mismo lugar y dice, nos vamos a quedar acá, y vamos a resistir acá, y no nos vamos a ir, porque no vamos a permitir otro desplazamiento forzoso como ya hemos vivido hace décadas. Entonces, y también está el tema de Hamás, que yo también creo que es un tema, por un lado, claro, no les conviene terminar de desarticular, pero tampoco están logrando entender a cabalidad cómo funciona, cómo está estructurado. Y yo creo que eso también le está generando desesperación a Israel. Y no solamente a Israel, sino también le está generando desesperación a Estados Unidos. Porque en la batalla mediática, quienes están perdiendo, en estos últimos meses, quienes más han perdido, han sido Israel y por tanto Estados Unidos. Porque Estados Unidos apoya activamente a Israel, y la gente, hasta en países latinoamericanos donde no se hablaba del tema de Palestina porque está muy lejos, porque no tenemos tanto conocimiento, está hablando ya del tema. Y en ninguno de los casos la población civil, los medios de comunicación pueden victimizar todo lo que quieran a Israel, pero la población civil, la población de pie que habla del tema, lo está viendo de la forma más real. Y está viendo que los muertos son en la Franja de Gaza, en Palestina en general, niños, adolescentes, bebés, mujeres, hombres, pero todos civiles que mueren, son de Gaza, son de Palestina. No hay esas imágenes así tan horribles, tan crudas del territorio de Israel, porque también, en Israel no está pasando también eso. Se han estado difundiendo muchas, digamos, noticias diciendo tenemos una cantidad altísima de videos y de fotos de soldados israelíes tomando presas a mujeres, a niños, abusando físicamente a mujeres, a niños en plena calle, así a la vista de todos, pero no tenemos ningún video, ningún testimonio, ninguna foto de ningún miembro de Hamás haciendo eso. Porque hay una cosa aquí que es importante, que es cierta y que es muy importante notar. Hamás es un grupo dentro del eje de resistencia, como hay otros muy organizados, pero el eje de resistencia es eje de resistencia antiimperialista, donde está el grupo, por ejemplo, el de Yemen, Ansarollah, que también resiste en Yemen, pero también ayuda a Hamás. El Hezbollah, que le tiene tanto miedo a Estados Unidos porque es el grupo de Irak que ha resistido contra el ejército de Estados Unidos justamente. Entonces todos estos grupos no se dedican, no van a ir a Israel a matar niños, a matar civiles y a matar gente, menos a apresarlos, a desnudarlos y a humillarlos como hacen los soldados israelíes. Y ese es un punto bien importante, creo yo,
lo que tú decías al principio, estos grupos, Hamas, demás, y otros grupos como yo te decía, están altamente organizados, pero organizados para objetivos concretos, que es recuperar su territorio y sacar a Estados Unidos, llámese Israel o esté ayudado por Emiratos Árabes o lo que sea, de sus territorios, pero no son grupos como los militares estadounidenses o israelíes que van a violar mujeres, que van a asesinar a niños, que van a hacer todas esas cosas. Y eso creo que se está viendo. Y también se está viendo la fuerza. ¿Por qué en el 9/11 se nos metió tanto miedo contra los terroristas y Barack Obama? Porque Estados Unidos ya desde ese momento sabía que la fuerza de resistencia, llamémosle árabe, llamémosle la del la más Medio peligrosa Oriente, para ellos. es la más peligrosa para ellos, porque ya es de larga data, por tanto que abusan de sus pueblos, que ya se han tenido que organizar, y es muy inteligente en sus cosas, y aparte tiene una convicción muy fuerte. Me da pena realmente, pero hay que admitir que en Latinoamérica tenemos un pueblo muy bueno, en Bolivia sobre todo yo creo que tenemos un pueblo bien organizado, pero hay matices que no tenemos, que son los pueblos árabes tienen realmente una disciplina y una fe a lo mejor mucho más fuerte que la nuestra, y eso es lo que no puede, o sea, porque tanto tiempo se hablaba de Al Qaeda, ahora está la Fuerza Quds, están tantos grupos que ellos saben que existen y saben que no van a morir a no ser que maten a todo ser viviente que quede en ese territorio, porque estos grupos también se regeneran. Porque la juventud, ¿por qué matan tanta juventud? Porque saben que esa juventud va a convertirse en parte de la resistencia. Entonces, creo que también hay que visualizar esto, porque se nos dice como, los terroristas, ¿quiénes serán? ¿Por dónde estarán? Pero es el miedo, y justamente por eso Israel también está actuando así, con ese como que miedo, porque cada vez, aunque tengan todo el aparato militar, todo lo que tú quieras, cada vez se ven más superados y hay cada vez más grupos de resistencia que los están cagando cada vez más, ¿no? Y esta denuncia también de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia plantea precisamente esto que tú dices de establecer la soberanía del pueblo palestino, ¿no? Habla de llevarle justicia al pueblo palestino, pero no solamente apresando a Netanyahu, sino, o sea, procesando, sí, a todos los que han sido las cabezas y también a los militares que son parte de esto, pero también llevarle justicia al pueblo palestino representa devolverle su territorio, devolverle legalmente, o sea, el territorio que le pertenece. Muy importante, ¿no? Ese es ahorita el principal miedo que tienen tanto Israel como Estados Unidos, porque Israel creyó ilusamente, hacemos un atentado, decimos que jamás ha hecho cosas que según las nuevas investigaciones no ha hecho, y luego nos victimizamos, le declaramos la guerra y empezamos a bombardear en Gaza hasta que logremos otro desplazamiento forzoso y nos apoderamos de ese territorio, que ese territorio, recordemos, tiene gas, tiene recursos naturales, tiene un montón de recursos, ¿no? Que Israel ya había comprometido para la venta a Europa desde antes de comenzar todo esto. Ese también es otro tema, ¿no? O sea, lo que decíamos al principio, como tú dices, Israel ya había comprometido vender, algo que no le pertenece, procesar recursos que son de otros países, que son de Palestina, que son de todos estos países de alrededor, porque ese es el plan. O sea, el plan es asesinar a toda la gente y sacar los recursos y devolverle la riqueza que ya no tiene Estados Unidos, y felices todos ellos, ¿no? Ese es el plan de fondo. Pero lo que pasa es que igual se ha metido, no es un plan de ahorita, ¿no? Si ahorita está explotando es porque Estados Unidos está con alta inflación, ve que está perdiendo ese territorio. Irán, que tiene tantos recursos, tiene cada vez más fuerza, y han dicho no, o hacemos ahora o no hacemos. Y además que Europa ahorita está sin proveedores de gas desde el conflicto entre Ucrania y Rusia, porque Rusia era el principal proveedor de Europa. Entonces por eso Europa también se hace de la vista gorda, porque Europa es el que quiere comprar ese gas que Israel le ha prometido, porque no le pertenece a Israel, claro, le pertenece a Palestina. Ahí hay un tema igual, como estábamos viendo con Alemania. Europa está en un momento político jodido, porque tanto hablamos de Alemania, España, Francia, Italia,
tienen una alta población árabe, tienen una alta población turca, palestina, de todos estos países que han estado teniendo tantos problemas humanitarios que han migrado a Europa, pero eso también les genera a ellos un problema, porque eso ya es parte de su población. Por eso Alemania, por ejemplo, casi todos estos países tienen políticas altamente racistas. ¿En qué sentido? Aquí en Bolivia, si tu papá es peruano y tu mamá chilena y vienen y te tienen aquí, naces aquí, eres boliviano, ¿no ve? Pero en Alemania no sucede así. Por ejemplo, en Alemania, si vienen tus dos papás del Líbano y tú naces ahí en Alemania, no eres alemán, porque tus papás no son alemanes. Es más, puedes tú crecer en Alemania y tener un hijo en Alemania y tampoco, porque ellos mantienen esas, digamos, políticas, no solo para evitar que esta gente tenga derechos humanos, salud y todo, sino para evitar que tanta población desplazada árabe tenga, digamos, voto, voz dentro de la política de estos países, porque a uno le choca decir, Alemania tiene mucha población. Yo vivía en Berlín un tiempo y vivía en Neukölln, que es como un barrio donde casi toda la población es árabe y los letreros de los mercados no están en alemán, están en persa, están en qué sé yo, hay mucha población turca, pero no están en alemán ni siquiera, o sea, ya ves a la cantidad de gente que hay. Entonces, eso tú dices, pero ¿por qué Alemania tiene políticas tan racistas, tiene políticas tan contra el Medio Oriente? Y es porque justamente casi la mayoría de esa gente le dicen, ok, te puedes educar aquí, te vamos a dar salud si tú quieres, pero no puedes votar, no eres ciudadano, no tienes nacionalidad. Y eso casi pasa en toda Europa, pero por eso Europa también está en un declive, porque cada vez hay más rebeliones al respecto. Ha pasado en Francia que estos barrios de eminente gente de origen árabe se han levantado, han quemado estaciones de policía, ya ha pasado y va a seguir pasando. Y ese es el miedo, yo creo, y por eso la desesperación incluso ahora de Israel, de Netanyahu, porque sus declaraciones son bien ambiguas. Tú decías un rato se hace al loco y dice, yo no he instruido esto, pero 2 semanas después dice, vamos a ir hasta las últimas consecuencias y vamos a matarlos a todo y me vale pito si la... Dijo hace, no sé si ayer o anteayer, que no le importa lo que diga la Corte Internacional de Justicia. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando y es súper bueno porque parece que los pueblos del Medio Oriente van a vencer. Y por eso les tienen tanto miedo, por eso desde las Torres Gemelas es que hay, que la yihad, que tal, que cual. Y si les tienen miedo es algo bueno, ¿no? Y yo creo que tenemos que nosotros también brindarle todo nuestro apoyo a Sudáfrica por lo que está haciendo. Creo que mandarle toda nuestra fuerza y toda nuestra energía desde Bolivia, ya que el gobierno no hace más que mandar cartitas ambiguas donde dice que apoya, pero luego no pone ni abogados ni nada. Pero bueno, creo que es importante y vamos a seguir hablando de este tema porque sabemos que todavía va para largo, pero yo también creo como tú que al final van a ser los países árabes los que van a vencer y ahí vamos a tener que preocuparnos en Latinoamérica porque van a venir a desquitarse acá. Sí, Así que vamos a seguir alertas porque sabemos que todo esto también nos va afectando de todas las formas. Así que bueno, gracias a todos, todas por habernos escuchado. Con ese deseo de apoyo a los pueblos justos, soberanos del mundo, y un saludo a toda Bolivia y a toda la población que escucha y que sigue. A todos los bolivianos dentro y fuera de Bolivia que nos escuchan. Que siguen a la radio. Muchas gracias por escucharnos. Y que siguen a la radio Causa Chuncoca. Muchas gracias también a la radio por este espacio. Nos vemos en el próximo Matecito de Coca. Matecito de Coca.